Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí tengo esta lana que es muy suavecita, es similar al chenil que se utiliza para mantas, tejidos muy gruesos, pero en este caso esta es fina para hacer tejidos de bebé. ¿Por qué? Porque es ultra suave y muy livianita. Y la idea mía era mostrarte cómo hacer un cuello así, pero para niños, con esta fibra. Y no resulta, porque no hace el efecto que queremos, en este caso que es acordeón. Concluyendo, ante mi fracaso para hacer un cuello con esta lana y que me quedara acordeón, decidí tejer con esta para hacer este cuello. Voy a utilizar para este tejido una lana cashmere, la cual voy a colocar doble para tejer con esta aguja que es del número 4. Para iniciar el tejido vamos a hacer aquí un anillito, entramos, traemos la hebra y cerramos. Tenemos que hacer en total 23 cadenitas de base bastante flojitas. Tejemos 3 cadenitas aquí al aire y contamos hacia atrás 1, 2, 3 y en la cuarta aquí entramos y tejemos una vareta. Vamos a la siguiente cadena y tejemos otra vareta, y así vamos a continuar para completar toda esta hilera. Y al final, contando esta línea de 3 cadenas, vamos a tener 24 puntos. Aquí al final entramos en esta primer cadenita que tenemos y tejemos la vareta. Tres cadenitas al aire y estábamos así ubicados. Ahora vamos a girar el tejido para comenzar con la segunda hilera. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar esta primer vareta por detrás, lazada, y tejemos una vareta común, lazada, y vamos por la siguiente vareta y tejemos. Si ustedes tejen muy ajustado, les sugiero utilizar una aguja del número 5 en este caso.
al finalizar la segunda hilera, voy al final y aquí tengo esta vareta, la voy a tejer tomando por detrás, y esta línea de cadenas que queda aquí en el borde también la vamos a tejer. Entramos y tejemos. Tres cadenas al aire, giramos nuestro tejido de izquierda a derecha, estamos aquí y comenzamos a tejer lazada y tomamos por detrás esta primer vareta. En cada hilera van a tener 24 puntos contando esta línea de cadenas. Y aquí al final, 3 cadenitas al aire, giramos nuestro tejido y comenzamos aquí, siempre tomando la vareta por detrás y tejiendo. Les va a resultar muy fácil y va a quedar muy bonito. En un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros vamos a tener 9 hileras y 14 puntos. 9 y 14. He completado todas las hileras que necesitaba y nos tiene que quedar algo así. Lo podemos estirar un poquito y luego, si estiramos de este lado, vuelve el tejido a su lugar. Y ahora vamos a buscar aquí la primera hilera y la última. Y vamos a cerrar. Voy a recuperar este punto y esta es la primera hilera que hemos tejido. Para ello entramos aquí en esta hebra que tenemos aquí en el borde y hacemos un punto corrido y una cadenita. Tomamos así y vamos a tejer medio punto tomando este primer punto y esta hebra del borde inicial. Traemos una lazada y con otra lazada cerramos.
Y aquí al final recuerden que comenzamos con 23 cadenitas y luego aumentamos un punto con estas cadenitas del borde, aquí, con estas 3 cadenitas para subir. Por lo tanto aquí vamos a tejer así, esta cadenita con esta hebra, hacemos el medio punto, tomamos la última cadenita y vamos a tejer aquí en este borde tomando el punto desde aquí. Pasamos medio punto y ya estamos en condiciones de cerrar. Hacemos una cadenita y te voy a mostrar cómo vamos a tejer aquí una bonita terminación. Para comenzar vamos a tejer 2 cadenitas más aquí. Tomamos lazada y en este lugar hacemos una vareta común que sacamos en 2 tiempos, así. Tejemos la segunda y vamos a entrar en este agujerito acá sobre esta vareta, entramos ahí, hacemos un punto pasado, 2 cadenitas, solo 2, y aquí 2 varetas, una y 2. Buscamos el siguiente punto aquí, esta vareta, entramos y hacemos un punto corrido, 2 cadenitas y 2 varetas. Nos vamos aquí a este tablón y así vamos repitiendo aquí en toda esta vuelta hasta concluir aquí. Obviamente que esto es opcional, queda a su criterio hacer o no esta terminación si lo prefiere. Muy bien, esta parte donde estamos haciendo la terminación quedará hacia abajo del lado inferior de nuestro cuello. Y aquí al final lo que vamos a hacer es entrar, aquí tenemos esta línea de cadenas y el medio puntito aquí, vamos a entrar ahí. Hacemos así, cerramos de esta forma, o bien te muestro que podemos cerrar así. Entramos ahí en el punto, lo pasamos por aquí y podemos cerrar. Y así concluimos con esta terminación. Y ahora faltaría tejer un cordón en caso de que le quieran colocar aquí. Si le van a dar más vueltas para que quede más holgado, tal vez quedaría bien. Para hacer el cordón utilizamos 2 hebras, tendríamos que buscar 2 ovillitos con el cashmere en doble o bien 2 tonos diferentes, en este caso voy a usar el blanco de muestra, pero podrían ser rosas. Y vamos a comenzar aquí. Tomamos las 2 hebras, voy a hacer aquí un anillo, sacamos y tiramos así.
voy a pasar una hebra por arriba y voy a tejer con esta otra que es blanca. Paso esta hebra y tejo. Desde ya que van a tejer el cordón del largo que necesiten y al final aquí cerramos con un puntito tomando las 2 hebras. En este caso son 4 porque cada lana está doble. Y vamos a cortar por aquí del mismo largo de esta colita. Esta es la parte inferior y aquí arriba solo vamos pasando así. Es más, lo podemos hacer creo que mucho más fácil con la mano. Te muestro que esto es lo que me quedó del ovillo de 100 gramos y nos alcanza muy bien para hacer el gorro de la misma forma, pero eso ya es otra historia en un siguiente video. Espero que te guste, con o sin este lazo aquí, con o sin estos voladitos, más grande también, ¿sí? Pero es muy lindo porque se adapta muy bien. Te invito a que te suscribas, es gratis, y que actives la campanita para que te avise cuando estoy subiendo un nuevo video, que será muy pronto. Eso espero. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Me olvidaba un detalle que tal vez no te mostré. Cómo queda la costura aquí, en este lugar donde hemos tejido medio punto. Ahora sí, bye bye. Hasta pronto.